Érase una vez un hombre llamado Esdras, un sacerdote y escriba descendiente de Aarón, que vivía en el exilio en Babilonia. Esdras era conocido por su profundo conocimiento de la ley de Moisés, pero más allá de su erudición, era un hombre dedicado con todo su corazón a cumplir y enseñar los mandatos de Dios. Su vida giraba en torno a la devoción, el estudio y la práctica de la ley, un compromiso que lo distinguía entre su pueblo. En ese tiempo, Israel estaba disperso y desorientado después de años de exilio. Jerusalén había sido destruida, y aunque algunos habían comenzado a regresar a la tierra prometida, necesitaban guía y liderazgo espiritual para reconstruir su identidad y fidelidad a Dios. Viendo esta necesidad, Esdras decidió que su misión sería regresar a Jerusalén para restaurar la enseñanza de la ley y revivir el espíritu de obediencia en su pueblo. Un día, el rey Artajerjes de Persia le concedió a Esdras el permiso que tanto anhelaba, el de regresar a su tierra junto a un grupo de israelitas. Así, con su fe y su propósito firme, Esdras se dispuso a emprender un viaje que marcaría el inicio de una nueva etapa de esperanza y restauración para Israel. Hasta que un día, el rey Artajerjes hizo algo sorprendente. No solo permitió que Esdras regresara a Jerusalén, sino que le otorgó una carta especial que le concedía autoridad oficial para enseñar y aplicar la ley de Dios en la región de Judá. En esta carta, el rey instruyó a las autoridades locales a proveer a Esdras con todo lo necesario para su misión y le dio la libertad de nombrar jueces y líderes que gobernaran conforme a la ley de Moisés. Este acto de Artajerjes fue un momento crucial para Esdras. Con el respaldo político y los recursos necesarios, Esdras ahora tenía el poder y la influencia para llevar a cabo una verdadera reforma espiritual en Jerusalén. No era solo un regreso, era la oportunidad para reconstruir la vida espiritual del pueblo y restaurar su relación con Dios. Armado con esta autoridad y lleno de determinación, Esdras comenzó a prepararse para el viaje, consciente de que su misión tenía el potencial de transformar la vida de Israel y devolverles el rumbo perdido. Y por eso, antes de partir hacia Jerusalén, Esdras proclamó un ayuno entre todos los que lo acompañaban. Sabía que el viaje era peligroso, y aunque el rey había ofrecido ayuda militar para protegerlos en el camino, Esdras rechazó esa oferta, prefiriendo mostrar una fe inquebrantable en la protección de Dios. Convocó a todos a buscar la dirección y el cuidado del Señor, confesando públicamente su total dependencia en su provisión. A lo largo de su travesía, Dios protegió a Esdras y a quienes viajaban con él, preservándolos de cualquier amenaza. Tras una larga y difícil jornada, finalmente llegaron a Jerusalén sanos y salvos. Este acto de fe no solo fortaleció la confianza de Esdras en Dios, sino que inspiró a todo el grupo, reafirmando su compromiso de depender completamente del Señor en cada paso de su misión. Su llegada a Jerusalén, sin incidentes y bajo la protección divina, fue una señal para todos de que Dios estaba con ellos en esta tarea de restauración espiritual. Hasta que finalmente, después de llegar a Jerusalén, Esdras se enfrentó a una dolorosa realidad. El pueblo de Israel, incluidos muchos sacerdotes y levitas, había caído en prácticas prohibidas al casarse con mujeres extranjeras, lo que los llevaba a adoptar costumbres y adoraciones paganas. Esta situación comprometía la identidad espiritual de Israel y ponía en riesgo su fidelidad a Dios. Al enterarse, Esdras quedó profundamente afectado. En un acto de dolor y arrepentimiento, rasgó sus vestiduras, se arrancó el cabello y la barba, y se postró en oración pública, confesando los pecados del pueblo ante Dios. Su lamento y angustia fueron tan intensos que atrajeron la atención de otros israelitas, quienes comenzaron a reunirse a su alrededor, conscientes de la gravedad de sus acciones. Este fue el momento más tenso de la misión de Esdras, pues debía confrontar no solo la desobediencia del pueblo, sino también su desvío espiritual. Su oración fue un clamor sincero de intercesión y arrepentimiento, un llamado al pueblo para que volviera a comprometerse con los mandatos de Dios y restaurara su relación con él. Y desde ese día, la intercesión y el llamado al arrepentimiento de Esdras lograron impactar el corazón del pueblo. En una asamblea solemne bajo la lluvia, Esdras y los líderes de Israel guiaron al pueblo en una confesión pública, reconociendo cómo sus matrimonios con mujeres extranjeras los habían llevado a adoptar prácticas paganas, desviándose de la ley de Dios. Este acto de arrepentimiento, aunque doloroso y emotivo, fue un paso esencial para restaurar la identidad espiritual de Israel.
Esdras había llegado no solo para enseñar la ley, sino para inspirar al pueblo a vivir conforme a ella. Esta asamblea marcó un punto de inflexión en el que los israelitas mostraron su compromiso radical con la voluntad de Dios, dispuestos a hacer sacrificios personales para obedecer y purificar su relación con Él. La difícil decisión de separar a sus familias era un reflejo del profundo deseo del pueblo de volver a la obediencia y honrar el pacto con su Dios. Este renacimiento espiritual no solo afectó la vida de cada individuo presente, sino que también aseguró que las futuras generaciones de Israel tuvieran un fundamento firme en la ley y la identidad como pueblo escogido. La misión de Esdras transformó Jerusalén, reafirmando a Israel como una nación dedicada a la justicia y a la adoración del único Dios verdadero. Así, su liderazgo y valentía no solo renovaron la fe de su generación, sino que dejaron un legado duradero de devoción y fidelidad a Dios. La historia de Esdras es un testimonio de cómo el estudio, la devoción y la obediencia a la palabra de Dios pueden transformar tanto una vida como una nación entera. Esdras fue un hombre que dedicó su vida al conocimiento y la práctica de la ley, y esta fidelidad lo preparó para liderar al pueblo en uno de los momentos más desafiantes de su historia. Su profundo compromiso con Dios lo impulsó a abandonar la comodidad de su vida en Babilonia y asumir el difícil llamado de restaurar la identidad espiritual de Israel en Jerusalén, una tierra que aún sufría las heridas del exilio. Esdras nos enseña que el liderazgo espiritual no solo se trata de conocimiento, sino de una vida íntegra y de una confianza genuina en el poder de Dios. Su decisión de proclamar un ayuno y rechazar la escolta militar del rey antes de emprender el viaje a Jerusalén refleja su fe inquebrantable y su deseo de depender únicamente de la protección divina. Este acto de confianza inspiró a todo el pueblo, reafirmando que Dios es su verdadero refugio. Al llegar a Jerusalén, Esdras se encontró con un pueblo espiritualmente debilitado y apartado de los caminos de Dios, pero su dolorosa reacción ante el pecado de Israel, orando, ayunando y rasgando sus vestiduras, mostró el valor de la intercesión sincera y el peso del arrepentimiento. Este acto de lamento no solo reflejaba su tristeza personal, sino que también movilizó a la comunidad, llevándolos a una confesión pública de pecados y a una decisión de volver a los caminos de Dios, incluso cuando esto implicaba sacrificios personales difíciles. Así, la historia de Esdras nos deja una profunda enseñanza sobre el poder de una vida entregada a Dios y el impacto de una fe vivida con sinceridad y valentía. Nos recuerda que cuando una comunidad decide alinearse con la voluntad de Dios, aunque el proceso sea doloroso, el resultado es la restauración y la renovación espiritual. El legado de Esdras inspira a futuras generaciones a conocer, vivir y compartir la palabra, y a confiar en que Dios siempre se encuentra con aquellos que buscan honrarlo y vivir en su presencia. La noche era oscura y el aire estaba cargado de tensión. Las noticias de Jerusalén, con sus muros derribados y sus puertas quemadas, me llenaron de tristeza y determinación. En Susa, como copero del rey Artajerjes, no podía ignorar la desesperación de mi pueblo. Después de días de oración, me presenté ante el rey, arriesgando todo al pedir permiso para regresar y reconstruir Jerusalén. Para mi asombro, Dios ablandó su corazón y me otorgó cartas de autorización y recursos. Con esperanza y temor, emprendí el viaje, confiando en que Dios me guiaba. Mi nombre es Nehemías, y esta es mi historia. Todo comenzó con una visita de mi hermano Hanani, quien me trajo noticias de la devastación en Jerusalén. Al escuchar su relato, mi corazón se hundió. Jerusalén, la ciudad santa, la morada de nuestro Dios, estaba en ruinas. Las murallas derribadas, las puertas consumidas por el fuego y el pueblo viviendo en la miseria. No pude contener mis emociones. Lloré, ayuné y oré al Dios del cielo. Al escuchar estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré ante el Dios del cielo. Mi oración fue sincera y llena de arrepentimiento por los pecados de Israel. En mi desesperación, reconocí nuestra desobediencia y pedí perdón a Dios. Le rogué que recordara su promesa a Moisés, de que si nos volvíamos a él, aunque estuviéramos dispersos por los confines de la tierra, nos reuniría y nos llevaría de nuevo al lugar que había escogido para habitar su nombre. A medida que pasaban los días,
Mi carga por Jerusalén no disminuía. Al contrario, se hacía más intensa. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Pedí a Dios que me concediera favor ante el rey Artajerjes, un monarca poderoso y generalmente implacable, que permitiera mi viaje. Sabía que este era un paso crucial para la restauración de nuestra ciudad y nuestra identidad como pueblo de Dios. Con temor y valentía, me presenté ante el rey Artajerjes, intentando ocultar mi tristeza mientras servía en su corte. Como copero del rey, mi deber era asegurarme de que sus bebidas fueran seguras. Cada día debía estar de buen ánimo y mostrar una disposición alegre. Sin embargo, el peso de la noticia que había recibido era demasiado grande para ocultarlo. El rey, al notar mi semblante decaído, me preguntó el motivo de mi aflicción. Con el corazón latiendo con fuerza, expliqué mi tristeza por la situación en Jerusalén y solicité su permiso para ir a reconstruir la ciudad. Sorpresivamente, el rey no solo accedió, sino que también me proporcionó cartas de seguridad y materiales para la construcción. Fue un milagro de Dios, una respuesta directa a mis oraciones. Este momento fue un testimonio claro de que Dios estaba con nosotros y que su mano guiaba nuestro camino. Además, la reina también estaba presente, lo que me dio aún más ánimo, pues sabía que su influencia había contribuido a la decisión favorable del rey. Con los permisos y provisiones en mano, emprendí mi viaje hacia Jerusalén. Al llegar, el contraste con la grandiosidad de Persia fue abrumador. Las calles de la ciudad estaban llenas de escombros, y el sentimiento de desesperanza era palpable entre los habitantes. Realicé un recorrido nocturno para inspeccionar los muros en secreto, junto con unos pocos hombres de confianza. Montado en mi caballo, observé las brechas en los muros y las puertas quemadas, dándome cuenta de la enormidad del desafío que teníamos por delante. En el silencio de la noche, oré a Dios, pidiéndole sabiduría y fortaleza para la tarea monumental que nos esperaba. Reuní a los líderes del pueblo y compartí mi visión y el plan para la reconstrucción. Les hablé de cómo Dios había tocado el corazón del rey Artajerjes y cómo había proporcionado todo lo necesario para nuestra misión. Les expliqué la importancia de restaurar los muros no solo por nuestra seguridad, sino también para recuperar nuestra identidad y dignidad como pueblo de Dios. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Con una renovada esperanza y determinación, el pueblo se unió al esfuerzo de reconstrucción. La reconstrucción del muro comenzó con una gran movilización del pueblo. Cada familia y grupo de trabajadores tomó una sección del muro para reparar. Desde las puertas hasta las torres, cada parte fue cuidadosamente restaurada. Los sacerdotes tomaron la iniciativa al restaurar las puertas de las ovejas, seguidos por los levitas y otros líderes comunitarios. La unidad y dedicación del pueblo fueron notables, y a pesar de los desafíos, avanzamos rápidamente. Nos enfrentamos a enormes obstáculos, desde la falta de recursos hasta la oposición externa, pero la mano de Dios estaba claramente sobre nosotros, y el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Era inspirador ver a hombres, mujeres y niños trabajar codo a codo, compartiendo la visión de una Jerusalén restaurada. El trabajo era agotador. Durante el día, el sol abrasador nos agotaba, pero la vista de los muros levantándose nos llenaba de esperanza y motivación. Las noches eran largas y llenas de vigilias, y los días estaban cargados de trabajo extenuante, pero nuestro espíritu no flaqueaba. La colaboración y el compromiso eran evidentes, y a medida que los días pasaban, los muros comenzaban a tomar forma nuevamente. A pesar del cansancio, la vista del progreso nos daba la energía necesaria para continuar. No todos estaban contentos con nuestro progreso. Sanbalat, Tobías y otros enemigos se unieron para burlarse de nosotros y planear nuestra destrucción. Pero cuando lo oyó Sanbalat el horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno a procurar el bien de los hijos de Israel. Pero no nos dejamos intimidar. Oramos a Dios y tomamos precauciones adicionales, trabajando con una mano en la construcción y otra sosteniendo armas. Establecimos guardias día y noche para protegernos de cualquier ataque. A pesar de sus constantes amenazas y burlas, nuestra determinación no se debilitó. Confiábamos en que Dios nos protegería y guiaría en cada paso del camino. La tensión era palpable.
Cada día, trabajábamos con la constante amenaza de un ataque enemigo. Los trabajadores se turnaban para descansar y mantener la vigilancia, y algunos llevaban sus armas mientras trabajaban en las murallas. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Nuestro lema se convirtió en trabajar y velar. En medio de la adversidad, la comunidad se unió más que nunca, sabiendo que nuestra causa era justa y que Dios estaba con nosotros. Además de los desafíos externos, enfrentamos problemas internos. Los ricos estaban explotando a los pobres mediante préstamos y esclavitud. Indignado, confronté a los nobles y oficiales y les exigí que dejaran de oprimir a sus hermanos. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Ellos aceptaron y restauraron las tierras y propiedades a los pobres. Esta acción unió aún más al pueblo y fortaleció nuestra determinación. Fue un recordatorio poderoso de la importancia de la justicia y la equidad en nuestra comunidad. Nos dimos cuenta de que para reconstruir Jerusalén necesitábamos más que solo muros. Necesitábamos reconstruir nuestro compromiso mutuo y nuestra justicia social. Convocamos una gran asamblea donde expuse las injusticias que se estaban cometiendo. Hablé con fervor sobre la necesidad de restaurar la equidad y de ser fieles a los principios de Dios. Restituidles hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos. Los nobles y oficiales, movidos por el Espíritu de Dios y la presión de la comunidad, juraron devolver las tierras y cancelar las deudas. Este acto de arrepentimiento y restitución trajo un renovado sentido de unidad y propósito entre nosotros. A pesar de las conspiraciones y amenazas, perseveramos y completamos el muro en solo 52 días. Y cuando oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humilladas, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Fue un momento de gran celebración y reconocimiento de que Dios había obrado a través de nosotros. Nuestros enemigos perdieron el ánimo al ver nuestra obra terminada, sabiendo que era obra de Dios. Este logro no solo nos protegió físicamente, sino que también restauró nuestro sentido de identidad y propósito como pueblo de Dios. La finalización del muro marcó un hito importante. Fue una señal de que, a pesar de todos los obstáculos, con la ayuda de Dios, cualquier cosa era posible. El día de la dedicación fue un evento glorioso. Los levitas y cantores se purificaron y purificaron al pueblo, las puertas y el muro. Hicimos 2 grandes coros de agradecimiento que marcharon sobre el muro en direcciones opuestas, encontrándose en la casa de Dios. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios les había dado grande contentamiento. También se alegraron las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Fue un día de gran alegría, pues Dios había dado al pueblo motivos para regocijarse. La dedicación del muro fue un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Este acto de dedicación unió a todos en un espíritu de gratitud y adoración, recordándonos que todo lo logrado era por la gracia de Dios. La celebración fue majestuosa. Los coros llenaron el aire con cánticos de alabanza y agradecimiento. Las trompetas resonaron, y el pueblo danzó de alegría. La dedicación no solo fue un evento espiritual, sino también un recordatorio de nuestra fortaleza y determinación. La unidad y la devoción del pueblo fueron evidentes, y todos comprendimos que nuestro éxito era un regalo de Dios. Con el muro en pie, procedí a organizar la ciudad. Nombré porteros, cantores y levitas para proteger y servir en el templo. Realizamos un censo de las familias que habían regresado del exilio, asegurando que todos tuvieran su lugar en Jerusalén. La reconstrucción física fue solo el comienzo. Necesitábamos reconstruir nuestro compromiso espiritual y comunitario con Dios. Cada familia que regresaba traía consigo historias de sufrimiento y esperanza, y juntas comenzamos a escribir un nuevo capítulo para nuestra ciudad. Para asegurar la prosperidad de Jerusalén, 1/10 de la población fue seleccionado por sorteo para vivir en la ciudad. Los demás continuaron viviendo en las aldeas circundantes. Así, aseguramos que la ciudad tuviera suficientes habitantes para defenderla y mantenerla. La repoblación fue crucial para nuestra estabilidad y crecimiento a largo plazo.
y los oficiales del pueblo habitaron en Jerusalén. Mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10, para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las 9 partes en las otras ciudades. Este proceso de selección no fue sencillo, pues implicaba que muchas familias dejaran atrás sus hogares en las aldeas y se adaptaran a una nueva vida en la ciudad. Sin embargo, la disposición del pueblo a participar mostró su compromiso con el futuro de Jerusalén y su voluntad de sacrificarse por el bien común. En el 7º mes, el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza. La expectación era palpable mientras todos esperaban a Esdras, el escriba, quien se preparaba para leer el libro de la ley de Moisés. Este evento marcó un momento significativo de renovación espiritual para nuestro pueblo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. La voz de Esdras resonó clara y firme, y el pueblo escuchó con atención, muchos de ellos por primera vez, comprendiendo plenamente las palabras de la ley. Al comprender la ley, el pueblo lloró, reconociendo la profundidad de sus pecados y la distancia que se había creado entre ellos y Dios. Pero Esdras y los levitas los animaron a regocijarse, pues el día era santo. Les recordaron que la alegría del Señor era su fortaleza y que debían celebrar y compartir con aquellos que no tenían nada preparado. Este mensaje de esperanza y renovación espiritual fue poderoso. Celebramos la fiesta de los tabernáculos con gran alegría, recordando la fidelidad de Dios y su provisión durante nuestra historia. Fue un tiempo de renovación espiritual y de volver a dedicarnos a vivir según las leyes de Dios. Cada día era una oportunidad para acercarnos más a nuestra identidad como pueblo elegido por Dios. El ambiente de celebración y devoción era contagioso. Durante la lectura de la ley, muchos comprendieron por primera vez la profundidad de sus pecados y el amor inquebrantable de Dios. La confesión y el arrepentimiento fueron sinceros, y la alegría de la renovación espiritual llenó nuestros corazones. Nos comprometimos a seguir la ley de Dios con una determinación renovada, sabiendo que nuestra prosperidad y protección dependían de nuestra fidelidad a Él. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes 7º. La celebración de la fiesta de los tabernáculos fue especialmente significativa, pues nos recordó los años de vagar en el desierto y cómo Dios había sido fiel en todas las etapas de nuestra historia. El pueblo se reunió para un día de ayuno y confesión, leyendo la ley y confesando sus pecados y los de sus antepasados. Hicimos un pacto para seguir fielmente la ley de Dios, comprometiéndonos a no casarnos con extranjeros, observar el sábado y apoyar el templo. Este compromiso renovado fortaleció nuestra identidad y unidad como pueblo de Dios. La confesión de nuestros pecados no solo nos purificó espiritualmente, sino que también nos unió como comunidad, reforzando nuestro deseo de servir a Dios con todo nuestro corazón. Este acto de arrepentimiento y renovación espiritual fue un testimonio del poder transformador de la ley de Dios en nuestras vidas. Nos arrodillamos juntos, derramando nuestros corazones en oración y confesión, y se levantaron en su lugar y leyeron en el libro de la ley de Jehová su Dios la 4ª parte del día, y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Reconocimos nuestras fallas y la necesidad de la misericordia de Dios. Hicimos un pacto solemne, firmado por los líderes, sacerdotes y levitas, para vivir de acuerdo con las leyes de Dios. Este pacto no era solo un compromiso personal, sino una declaración colectiva de nuestra lealtad y dedicación a Dios. La lectura de la ley y la confesión pública de nuestros pecados fue un acto poderoso de rendición y renovación. Los líderes, sacerdotes, levitas y el pueblo firmaron el pacto, comprometiéndose a vivir de acuerdo con las leyes de Dios. Nos comprometimos a dar nuestro diezmo y ofrendas para sostener el templo y sus servicios. Este acto de dedicación mostró nuestro deseo de honrar a Dios y mantener su casa. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la 3ª parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. El pacto simbolizaba nuestro renovado compromiso y nuestra determinación de seguir adelante con la misión que Dios nos había dado.
Este compromiso de apoyo mutuo y dedicación a la obra de Dios fue un paso crucial para asegurar la continuidad de nuestras prácticas religiosas y la estabilidad de nuestra comunidad. Este pacto fue un hito significativo en nuestra historia. Cada uno de nosotros comprendió la importancia de mantener nuestras promesas a Dios. Nos comprometimos no solo a seguir las leyes, sino también a apoyarnos mutuamente en esta tarea. La unidad y el compromiso fueron palpables, y sabíamos que estábamos comenzando un nuevo capítulo en nuestra relación con Dios. Este nuevo comienzo nos llenó de esperanza y determinación para vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios y mantener nuestra identidad como su pueblo. Finalmente, dedicamos el muro con una gran celebración. Los levitas y cantores se purificaron y purificaron al pueblo, las puertas y el muro. Hicimos 2 grandes coros de agradecimiento que marcharon sobre el muro en direcciones opuestas, encontrándose en la casa de Dios. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron, porque Dios les había dado grande contentamiento. También se alegraron las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Fue un día de gran alegría, pues Dios había dado al pueblo motivos para regocijarse. La dedicación del muro fue un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Este acto de dedicación unió a todos en un espíritu de gratitud y adoración, recordándonos que todo lo logrado era por la gracia de Dios. La celebración fue majestuosa. Los coros llenaron el aire con cánticos de alabanza y agradecimiento. Las trompetas resonaron, y el pueblo danzó de alegría. La dedicación no solo fue un evento espiritual, sino también un recordatorio de nuestra fortaleza y determinación. La unidad y la devoción del pueblo fueron evidentes, y todos comprendimos que nuestro éxito era un regalo de Dios. Esta gran celebración reafirmó nuestra fe y nos dio la convicción de que, con Dios a nuestro lado, cualquier desafío podía ser superado. Después de algún tiempo, regresé a Persia, pero al volver a Jerusalén, encontré que el pueblo había vuelto a sus malos caminos. Tomé medidas drásticas para corregir los abusos, limpié el templo y restauré el orden según la ley de Dios. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Este esfuerzo final fue crucial para asegurar que el pueblo mantuviera su compromiso con Dios. Me aseguré de que todas las reformas necesarias fueran implementadas, para que el pueblo no solo viviera en una ciudad segura, sino también en una comunidad justa y piadosa. Con firmeza y determinación, confronté a los responsables de los abusos y los expulsé del templo. Restauré el orden y la pureza en la casa de Dios, asegurándome de que se respetaran las leyes y se mantuviera la santidad del lugar. Reafirmé nuestro pacto con Dios y recordé al pueblo la importancia de vivir según sus mandamientos. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. A través de estas reformas, trabajé para garantizar que nuestra comunidad permaneciera fiel y justa ante los ojos de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las Escrituras. Si esta narración ha tocado sus corazones y les ha inspirado, les invito a dejar su me gusta en este video. Su apoyo es invaluable y nos ayuda a continuar trayendo más contenido inspirador y educativo. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que sean los primeros en saber cuándo se publica el próximo episodio. Compartimos muchas más historias sagradas, llenas de enseñanzas y esperanza, que esperamos sean de gran bendición para ustedes y sus familias. Que Dios los bendiga abundantemente y que su fe se fortalezca día a día. Recuerden que, así como Dios guió a Nehemías y al pueblo de Israel en tiempos de reconstrucción, Él también los guiará, si ustedes se lo permiten, en cada paso de su vida. Hasta la próxima, bendiciones.